Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial para ti hoy, que Dios te bendiga y te sorprenda de maneras inusuales. Muy bien, acá desde la familia del Devo de la Mañana, en todo lo que es el habla hispana, queremos aprovechar este día para saludar, bendecir y felicitar a Gaetano Salafia, el corazón, la voz del Devo de la Mañana en Italia. Hoy está de cumpleaños, así que como familia nos alegramos, celebramos la vida de Gaetano y la tarea que está haciendo de pregonar, de compartir, de hablar de Jesús hasta lo último de la tierra. Hoy quiero cerrar esta semana. Hemos tenido un tiempo muy especial con algo que estaba pensando para compartir con ustedes. Así que quiero que te quedes hasta el final porque hay algo que leí y lo quiero usar para poder hablar esto que quiero impartir sobre tu vida en Dios. Y es que en el año de 1928, un hombre llamado Alexander Fleming, creo que muchos de ustedes han escuchado de este personaje, estaba a punto de botar unos cultivos de bacterias contaminados y los iba a desechar, parecían inservibles, o sea, literalmente estaban listos para la caneca de la basura, pero algo lo detuvo, le hizo llamar la atención y notó que alrededor del hongo que los había contaminado, las bacterias estaban muertas. Ese hongo insignificante era la penicilina, imagínate. Y ese descubrimiento de que casi termina en la caneca de la basura cambió la medicina para siempre y literalmente así como lo escuchas, pues ha salvado la vida de millones de personas en el planeta Tierra. Y aquí viene el corazón de todo esto, y es que algo muy pequeño, casi descartado, en las manos correctas, terminó transformando la historia de la humanidad. Y esto me hace pensar también en Dios de una forma considerable, porque Dios lleva haciendo esto desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Y te lo digo porque al leer la Biblia, amo leer la Biblia, me doy cuenta de que la Biblia está llena de momentos donde Dios tomó algo que parecía pequeño, insignificante, descartable a la luz, en las manos, a la vista de otros seres humanos, y lo convirtió en algo imposible de explicar sin él, o sea, algo fascinante, algo extraordinario. Tengo algunas historias para que puedas entender un poco más esto. La primera historia la conoces, David, que era el más pequeño de 8 hermanos, tan pequeño que cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey de Israel, nadie ni siquiera pensó en llamar a David para que se sentara en la mesa. ¿Quién lo va a llamar? Es el pastor de ovejas, es el más joven de la casa, es pequeño, es irrelevante. Pero cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, un gigante de casi 3 metros de estatura que llevaba 40 días aterrorizando un ejército entero, David tomó lo que tenía: 5 piedras lisas, pequeñas de un arroyo, una onda de pastor y la certeza de que Dios iba a respaldarlo frente a un momento de encuentro con este gigantón, y terminó venciendo al Goliat. O sea, una piedra en las manos de Dios derribó lo que 40 días de terror no había podido mover. Segunda historia, la vara de un pastor. ¿Recuerdas a Moisés? Desde el episodio de la zarza en adelante, todo lo que Dios hizo con este hombre, pues muy bien, Moisés tenía una vara en su mano y ese fue el instrumento que, estando en sus manos, fue protagonista de muchas historias particulares, prodigiosas, extraordinarias, espectaculares de Moisés. Es más, llega un momento que Moisés está frente a las aguas y Dios no le pregunta qué te hace falta, sino qué tienes en tu mano. Y era la bendita vara de Moisés con la que golpeó las aguas para que el pueblo pasara en medio de ellas. Ahora, lo tercero es una historia que conocemos mucho por allá en Juan capítulo 6, donde hay miles de personas con hambre, 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños, tienen hambre, no hay comida, y un niño se acerca a Jesús con lo que tiene: 5 panes de cebadas, pequeños me imagino, 2 peces pequeños, probablemente era el almuerzo, lo más significativo que tenía en ese momento, y lo ofreció a Jesús. Y Jesús no se quedó con lo poco que él recibió, lo tomó, lo bendijo, lo partió y terminó alimentando a miles de personas con 12 canastas que quedaron sobrando de la cantidad de comida que quedó. O sea que lo poco que tienes puesto en las manos de Jesús siempre va a sobrar. Y todo esto me lleva pues para que nos sentemos en este día y hablemos de 3 principios importantes que son combustible para cerrar bien esta semana. El primer principio es que Dios no necesita mucho de ti, necesita de lo que hoy en día tienes. Y yo pienso que el error más común que nosotros cometemos muchas veces es esperar a tener más para empezar algo. Algunos dicen: cuando tenga más dinero voy a servir a Dios, voy a ofrendar, voy a impulsar el reino, voy a hacer esta tarea, voy a crear una empresa. Cuando tengamos más o más tiempo o más
talento, más recursos. Pero mientras que estamos esperando lo que no tenemos, Dios ha estado esperando que usemos lo que sí tenemos. Moisés tenía una vara pequeña, David tenía piedras, el niño tenía su almuerzo, o sea, ninguno esperó a tener más, simplemente entregaron lo que ya tenían en las manos de Dios y Dios hizo el resto. Segundo, creo que lo pequeño se multiplica cuando pasa por las manos correctas, en este caso, las manos de Dios. Imagínate, los 5 panes no se multiplicaron obviamente en las manos del niño, se multiplicaron en las manos de Jesús. Y hay una diferencia enorme entre tus recursos, que pueden, o sea, parecer que no hacen mucho, pero cuando los ponemos en las manos de Dios comienzan a transformarse. Y creo que los grandes logros no aparecen de la nada. Creo que esos grandes logros son el resultado de cientos de pequeños pasos dados con propósito. Imagínate, es como cuando con una semilla, la semilla contiene el potencial de un árbol. Y es así como cada pequeño acto que nosotros determinemos en la vida contiene promesas de una gran transformación. Pero en el caso de Dios, ni siquiera muchas veces necesitamos dar cientos de pasos, solo necesitamos soltar lo que tienes y dejarlo en las manos correctas. Y número 3, creo que Dios pregunta no lo que te hace falta, sino lo que tenés ya en la mano. Cuando Dios se le aparece a Moisés y Moisés comienza a orar, Señor, Dios le dice, no le dice que él te falta, es que tienes en tus manos, Moisés, una vara. Muy bien, golpea las aguas y divídelas para que el pueblo pase. Y creo que el problema de muchos es que nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que no ha llegado, en lo que no hemos logrado, y nos olvidamos que hay algo en nosotros que ya existe, que es la materia prima que Dios quiere usar para potencializar un milagro, para gestar algo, para producir algo. ¿No has puesto a pensar eso? Sabes que hace muchos años atrás, para cerrar este episodio, yo sentía este llamado que al día de hoy ejerzo. Lo sentía muy fuerte, pero me sentía como que no sabía cómo expresarlo, cómo manifestarlo, cómo darlo. Me parecía muy pequeño, muy limitado, y creo que en el aeropuerto de mi ciudad le pregunté a un hombre de Dios, se llama Jorge Enrique Pereira, donde esté algún día me llegue a escuchar. Me acerqué a este hombre que para mí en ese momento era una admiración y le dije a Jorge, yo tengo algo de Dios, pero siento que no logro nada, no alcanzo nada. Y él me dijo, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. No pienses en lo pequeño que eres ni en lo pequeño que tienes. Piensa en que lo que tienes te lo dio Dios. Ponlo en sus manos y Él se encargará. Y aquí estamos, hablando contigo, creyendo, sirviendo, haciendo misiones, siendo misioneros y creyendo que la palabra que Dios ha puesto tiene el poder para llegar hasta lo último de la tierra. Oro por ti, para que tu fe no falte, para que dejes de minimizar la grandeza que ya Dios envasó en ti y para que dejes de pensar en lo que te hace falta y comiences a mirar lo que ya tienes. Parece poco, pero puesto en las manos correctas, en las manos de Dios, es el principio de algo extraordinario. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de irme, quiero animarte a 2 cosas. Primero, para que puedas ser parte de nuestra comunidad del Devo de la Mañana en WhatsApp, escríbenos a nuestra línea, más que es el símbolo 57 300 490 57 19, para que puedas ser parte. Nos escribe, nos deja saber tu nombre, de qué país eres. Pero también en este fin de semana, ayúdanos con algo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Alejo Alonso, y disfruta de todo el contenido de nuestros devocionales. Un abrazo, un fin de semana maravilloso. Por favor, comparte esta palabra a otras personas. Bye, bye.